Buenas tardes. Continuamos con el propósito de trabajar intensamente para que esa luz del amor y la compasión verdaderamente brillen en nosotros, ¿no? Más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier creencia, ¿no? Dentro de nosotros, como seres humanos, lo más digno, lo más bello, lo más hermoso, lo más elevado, lo que verdaderamente representa nuestra verdadera riqueza, está contenido en lo que nosotros llamamos conciencia. Esa conciencia, a través de, no sé, todas nuestras experiencias, como sabemos, está atrapada, o sea, queda atrapada en todos estos dilemas, dramas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que nosotros mismos, por nuestra falta de experiencia, falta de comprensión, falta de entendimiento, pues en un momento determinado, ¿no? O sea, a través del caminar por el samsara, pues hemos atrapado nuestra propia conciencia. Y desde entonces vamos sufriendo, sufrimos lo indecible cada vez que, no sé, cometemos errores, ¿no? O sea, cada vez que sucede algún tipo de mala fortuna, etcétera. Entonces, la conciencia sufre, nuestra propia conciencia. Pero recordemos que una vez que entra en nosotros, ¿no? O sea, esa pequeña comprensión de que la respuesta está, ¿no? O sea, en el amor, ¿no? O sea, el amor que eventualmente se convierte en compasión y que cuando nosotros eh, le damos nuestra vida, dedicamos nuestra vida, ¿no? A que esa luz que hay en cada uno de nosotros crezca. A veces, por ejemplo, nos podemos complicar mucho, ¿no? O sea, con filosofías, con conceptos, ¿no? O sea, y pues quizás a través de las muchas vidas, pues sea una parte del proceso, ¿no? O sea, meternos en nuestra cabeza creyendo que el pensamiento, o sea, que a través del pensamiento solamente podremos nosotros experimentar felicidad o paz, etcétera. Dentro del mundo de la mente, todo pareciera ser posible, ¿no? Pero la realidad es de que, pues, ahora pues, la humanidad, pues, ha creado una cárcel muy difícil, ¿no? O sea, de romper en este instante. Pero gracias al trabajo, ¿no? O sea, de la meditación, gracias al trabajo de los grandes maestros, ¿no? O sea, digamos, de la enseñanza, del conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, cuando vemos, recordamos que los tres factores, ¿no? En realidad son los que ¿Por nos qué? motivan a vivir, ¿no? O sea, y a medida que vamos practicando, y a medida que vamos nosotros dedicando más nuestra práctica a, a todas estas cosas, pues vamos creciendo en esa comprensión. La comprensión solamente puede crecer a través de la práctica, ¿no? Y después de la práctica, pues vendrá, o sea, más comprensión. Y después de la más comprensión, tenemos que practicar aún más, ¿no? Y entonces ya obviamente que pues esa luz misma se convierte en nuestra propia lámpara. Hay una historia, ¿no? De dos hombres que estaban caminando, compañeros de viaje, y uno de ellos tenía una lámpara y lentamente se comenzó a anochecer. Iban caminando, iban en el bosque y bueno, pues buena fortuna para los dos que uno de ellos llevaba la lámpara y caminaban en la oscuridad, pero gracias a esa lámpara podían ver. Después, a medida que iban caminando, en un momento determinado en el camino, uno de estos hombres tenía que coger pues por otro rumbo y pues cogió por otro rumbo y el hombre que no tenía la lámpara pues se quedó sin luz. Entonces, ese es nuestro dilema, ¿no? O sea, en ocasiones, por ejemplo, nosotros si no hay una luz propia, o sea, que dirija nuestra vida, entonces podemos nosotros buscar una aparente ayuda, podemos un aparente refugio, o sea, en muchas cosas, ¿no? O sea, pero eventualmente todo cambia, eventualmente pues hay rumbos diferentes que tenemos que tomar
si nosotros no tenemos una luz propia, si no hay una luz propia verdadera, o sea, no solamente estamos hablando de vivir nuestra vida, porque pues todos vivimos la vida, todos vivimos en el mundo, entonces cualquiera puede vivir, ¿no? O sea, no estamos ni denigrando, ni estamos tampoco, digamos, dándole demasiado mérito a vivir en el mundo, porque desde el más inteligente hasta el más carente de capacidad, tenemos que vivir en el mundo. Entonces, vivir en el mundo no representa nada, ¿ya? Porque hasta del más inteligente al que contiene, a los que tenemos menos inteligencia, todos tenemos que vivir en el mundo. Entonces, vivir en el mundo, hacer las cosas del mundo, pues son del mundo, todos lo tenemos que hacer. Y si no lo podemos hacer, alguien lo hará por nosotros, ¿no? O sea, entonces seremos tímidos, perezosos, etcétera. Entonces alguien hará las cosas por nosotros. Pero en el mundo interior no sucede así. En el mundo interior, cuando hablamos, ¿no? O sea, de que cada uno de nosotros necesita encender su propia luz, es algo muy, no solamente esencial, sino que determina la calidad de nuestra experiencia como hombres y como mujeres. Difícil para nosotros concebir, por ejemplo, ¿no? Que nuestra experiencia puede tener muchos diferentes niveles. Siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? O sea, siempre que hacemos un retiro, siempre que hacemos una actividad, siempre que hacemos algún trabajo, una de las preguntas que nos debemos hacer individualmente es, ¿qué se siente ser hombre? ¿Qué se siente ser mujer? Vemos que en muchas ocasiones no sabemos. O sea, bueno, tenemos un cuerpo físico masculino, tenemos un cuerpo físico femenino, pero no sabemos verdaderamente qué se siente ser hombre, ni sabemos verdaderamente qué se siente ser mujer. Podemos hablar de los conceptos, ¿no? Que el hombre es esto, la mujer es lo otro, pero ¿qué se siente verdaderamente? O sea, ¿cómo podríamos nosotros expresar ese sentir? ¿No? O sea, etcétera, etcétera. Bueno, así es la experiencia de la conciencia. ¿Qué se siente tener conciencia? ¿Qué se siente ser conscientes? ¿No? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente que para poder saber lo que se siente, pues tenemos que vivirlo, ¿no? O sea, tiene que hacerse una realidad. Entonces, cuando uno dedica su vida, o sea, básicamente a llegar a tener esa comprensión, o sea, no estamos hablando de llegar a tener una posición, no estamos hablando de llegar a tener los privilegios, ¿no? O sea, que creemos son importantes en la vida de un ser humano, no. Cuando uno dedica su vida a, a querer comprender lo que significa tener conciencia, lo que significa ser conscientes, entonces, bueno, pues uno tiene que entonces dedicar su vida, o sea, a esa práctica, ¿no? O sea, de llegar verdaderamente a ser conscientes. Y uno entonces comienza, todos comenzamos, o sea, de alguna manera, primero leemos un libro, después hacemos otro. Y bueno, generalmente pues hacemos muchas cosas, ¿no? Aparentemente con la intención de nosotros, pues, adquirir esa experiencia espiritual. Pero existe un gran problema. Hoy en día siempre hablamos, siempre recalcamos que 50 años atrás era muy diferente la experiencia del hombre, del ser humano en este planeta. Hoy en día se hace más difícil todavía por muchas razones. Ya nuestra psicología cada día tiene la menos capacidad de concentrarnos en una tarea, de dedicarnos a algo, inclusive hasta tenemos más dificultad en nosotros discernir qué es bueno para nosotros o es malo para nosotros. O sea, no estamos hablando de lo que es bueno para los demás o malo para los demás, sino que es beneficioso para nosotros y que no es beneficioso. Ya hemos perdido, ¿no? O sea, cada día esta complicación de nuestra visión se ha convertido en algo muy denso. Y entonces nosotros podemos ya vivir nuestra vida, o sea, y no saber verdaderamente qué es beneficioso para nosotros. Entonces cada día es más difícil. 100 años atrás, 200 años atrás, todavía existía una posibilidad. Todavía existe, pero esa posibilidad solamente se puede hacer realidad si nosotros entonces dedicamos nuestra vida. Entonces aparece, pues, claro, un gran miedo de
Entonces, bueno, si yo dedico mi vida a estas cosas, entonces, ¿qué va a pasar con mis necesidades, con mis sueños, con mis etcétera, mis propiedades, mis dones, etcétera, etcétera? Y bueno, y entonces el miedo aparece, ¿no? O sea, no es un miedo a conocer lo espiritual, es un miedo a perder, o sea, todo lo que nosotros conocemos como realidad. Ese miedo es un gran obstáculo. Entonces, si nosotros no superamos ese miedo de hacer cambios profundos, ¿no? O sea, de entender la vida a través de nuestra conciencia, en lugar de entender la vida a través de lo que tenemos, o sea, o entender la vida a través de lo que logramos, o entender la vida a través de lo que hay en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, etcétera. Pero, o sea, obviamente que podemos entender la vida a través de eso que se llama conciencia. Pero eso que se llama conciencia está simplemente movido por el amor. Independientemente, o sea, toda la creación, desde lo más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, hasta lo más elevado, no hay un átomo en todo este universo que no contenga amor. Inclusive hasta podemos decir, bueno, el átomo de hierro, por ejemplo, hay algo en ese átomo que le permite estar presente en esta creación porque hay amor adentro de esos átomos. ¿Cómo haríamos nosotros para saber en dónde está el átomo de amor, por ejemplo, o esos elementos o esas partículas de eso que es amor, por ejemplo, en el hierro, o sea, digamos, ¿no? El hierro, por ejemplo, lo podemos básicamente igualizar con la ira, por ejemplo, con el odio. Inclusive en el mismo odio, en ese odio profundo que los seres humanos en ocasiones podemos llegar a tener, hay amor. En lo más negro, en lo más oscuro, ¿no? Etcétera. ¿Cómo hacemos para comprender esas cosas? Entonces, si nosotros podemos ver la vida, ¿no? O sea, podemos lograr inspirarnos, o sea, de querer ver la vida a través del amor, ¿no? O sea, y a través de la compasión. Entonces, pues, obviamente que en ese instante, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una oración, cuando hacemos una vocalización, cuando practicamos esos mantras que pues cada uno escoge con qué mantras quiere trabajar, o sea, qué quiere desarrollar, etcétera, o qué oraciones quiere hacer. O sea, van apareciendo pues todas las herramientas. El verbo en nosotros activa, o sea, es un llamado, ¿no? O sea, el verbo llama. Y nosotros podemos llamar a esos átomos para que entren en actividad. Así como si alguien nos llama por teléfono, generalmente uno contesta, o sea, o si alguien nos toca la puerta, pues generalmente uno contesta, pues esa es la naturaleza de las cosas. Si nosotros llamamos a esos átomos, o sea, si llamamos nosotros la fuerza del amor, ¿no? O sea, ese amor responde. El amor no solamente está afuera, pero está dentro de nosotros, en cada uno de nuestros átomos. Pero vemos el miedo que nosotros verdaderamente, que hay en nosotros, para soltar nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestros conflictos, nuestros sufrimientos, para poder conocer el amor. Ya aparecen todos estos apegos, todas estas cosas. Creemos de que, bueno, si ganamos en una lucha o ganamos en una competencia con alguien, nos va a ir mejor en la vida. Entonces vemos que estamos atrapados, ¿no? O sea, en muchos de estos juegos, en muchas de estas dramas, tragedias. No es difícil encontrar un ser humano que toda su vida es una tragedia. Y no nos gusta salir de nuestra tragedia. No es difícil encontrar, por ejemplo, un ser humano que toda su vida sea un chisme aquí, una complicación allá, otro problema aquí, problemas con el vecino, etcétera, 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 ¿no? No es difícil encontrar un ser humano que esté adicto a las sustancias, no es difícil encontrar un ser humano que esté adicto a, no sé, a ciertas actitudes, etcétera. Vemos que estamos bastante, digamos, enredados, ¿no? O sea, estamos bastante, digamos, adictos, ¿no? O sea, a todas estas situaciones. Pero lo que necesitamos hacer verdaderamente es trabajar para que se despierte en nosotros, ¿no? O sea, esa necesidad, ¿no? O sea, ese anhelo de que en nosotros, que podamos nosotros funcionar a través de lo que es luz, amor y compasión. Entonces el miedo aparece. Ese miedo cuando dedicamos nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de nosotros comprobar que el amor
es verdaderamente la solución a todos estos dilemas, conflictos, todo lo que representa sufrimiento en nosotros. ¿Cómo hacemos para comprobar que el amor lo puede hacer? Pues dándole la oportunidad al amor, tomando la decisión de amar incondicionalmente. Punto. Sí, pero es que me van, bueno, el punto no es qué le van a hacer a uno, el punto no es que uno que va a recibir. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de amar incondicionalmente, ese mismo amor nos irá madurando, ese mismo amor nos va madurando. Y comenzaremos nosotros a recibir comprobación de que el amor sí está vivo en nosotros, ¿no? O sea, de que el amor sí es inteligente. Y el amor lentamente nos estará dando a nosotros las pautas. Recordemos que en el momento en que nosotros nacemos, la primera lección de amor la recibimos de nuestra madre. Ella nos abraza, ella nos recibe, ella nos da el calor. Ya, entonces, en el momento en que entramos en la experiencia de la vida, vemos que la primera experiencia, generalmente, o sea, generalmente, sí, habrá situaciones donde no sucede, pero generalmente, la primera experiencia que tenemos es la del amor. Entonces ya tenemos la primera pauta. La conciencia, ese ser que nace, ya recibe el amor. Y entonces eso es lo que nos anima a vivir. Si un bebé no recibe amor en el comienzo y no recibe amor a través de su crecimiento, no será una persona normal. No será una persona, creo que muchas cosas estarán carentes porque el amor es lo que nos madura. El amor es lo que nos hace crecer, el amor es lo que nos inspira. Inclusive el amor es el que nos da la fortaleza. A veces, por ejemplo, nos podemos nosotros creer en nuestra mente que no tenemos la fuerza suficiente para hacer algo en la vida. ¿Ya? Si creemos que no tenemos fuerzas porque no hay amor en nosotros. A veces nos queremos hacer fuertes, nos vamos al gimnasio, hacemos esto, etcétera. Queremos adquirir la fuerza a través de otros medios, pero no hemos meditado en ese aspecto de que el amor nos da la fortaleza en la vida. La verdadera fortaleza no viene a través de levantar pesas o de tomar vitaminas, no. El amor viene a través del amor. Vemos, por ejemplo, cuando una persona está débil, aparentemente físicamente débil, y entonces las mujeres siempre están en ese papel, ¿no? O sea, obviamente la mujer representa a la Divina Madre, pero vemos como nosotros, por ejemplo, haciendo simplemente una pequeño ejemplo, ¿no? O sea, una pequeña eh, reseña, o sea, no sé si es una reseña, se dice en español. Bueno, en fin, nosotros los hombres, por ejemplo, en el mundo, somos los que salimos al mundo, somos los que peleamos, somos los que decidimos, somos los que nos vamos a las guerras, etc. El hombre, en su naturaleza, lo masculino es lo que, o sea, anda por el mundo haciendo todas estas cosas. Después de que hemos ido por el mundo, hemos peleado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, regresamos a la casa o regresamos a casa heridos, cansados, o sea, maltratados. ¿Y qué sucede? Entonces, la mujer siempre nos espera, o sea, a través de la historia, de toda la humanidad, o sea, en lo masculino, y entonces lo femenino, entonces, es lo que nos sana, lo que nos inspira, lo que nos recibe con amor, etcétera. Y vemos que, o sea, todavía nosotros como humanidad no hemos comprendido, o sea, que esa sanación, que ese aliento, que esa viene a través del amor. La mujer básicamente está encarnando el amor vivo. O sea, obviamente que lo podemos ver a través digamos, de esos actos, ¿no? O sea, de un hombre cansado, un hombre enfermo, etcétera, etcétera. Y entonces a través de esas acciones, entonces, ¿qué pasa con ese hombre? Que, ¿no? O sea, se revitaliza, recobra las ganas de vivir y entonces está listo para volver a salir al mundo, o sea, a conquistar el mundo, ¿no? Pero vemos que detrás, ¿no? O sea, de cualquier drama o quizás o de cualquier elemento, ¿no? O sea, que o sea, nosotros como seres humanos, cualquier plan o cualquier proyecto, el amor siempre está detrás. Si no fuera por el amor, o sea, que nosotros recibimos, nunca podríamos nosotros lograr absolutamente nada en la vida.
Desafortunadamente, pues se nos ha olvidado, ¿no? O sea, cultivar ese amor. Se nos ha olvidado verdaderamente que el amor básicamente necesita un espacio, que necesita un ambiente especial para crecer. Ya no solamente necesitamos resolver las situaciones de la vida, tener esto, tener lo otro, pero no, necesitamos también trabajar en crear el ambiente apropiado para que el amor crezca, ¿no? O sea, para que el amor se manifieste, etc. Entonces, ese es el fuego del que estamos hablando, o sea, que el fuego que nos revitaliza en un momento determinado, el fuego que nos da la inspiración, el fuego que nos da a nosotros las soluciones, no sea, los dilemas de la vida, el fuego que nos muestra que los milagros son posibles. Entonces, hablábamos en el comienzo, ¿no? O sea, que necesitamos probar el amor. Si nosotros no le damos la oportunidad al amor, nunca podemos comprobar el potencial que el amor tiene. Entonces, nosotros probamos todo lo que queremos comprar, comprobamos que todo esté bien. Si vamos a comprar oro, o sea, tradicionalmente miramos de que sea oro, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, comprobamos de que es de verdad, ¿no? Cuando hablamos del amor, por ejemplo, nosotros mismos no nos comprobamos nuestro propio amor. Nosotros no ponemos a prueba nuestro propio amor. Y entonces, ese amor que es posible o esa fuerza del amor que es posible que nos transforme, que nos lleve verdaderamente a experimentar un nivel de ser superior, nunca le damos la oportunidad. Y obviamente, ¿por qué? Porque tenemos miedo de perder, o sea, estas cosas que nos roban la tranquilidad, estas cosas que nos dejan a nosotros sufriendo por esto, por lo otro. Entonces vemos que el amor básicamente al amor nunca le damos nosotros la oportunidad, ¿no? Entonces tenemos que transformar todo eso. Ese miedo que hay en nosotros, obviamente que pues que pudiera tener verdaderos fundamentos, pero no los tienen, o sea, necesitamos trabajar mucho en eso. Entonces, cuando nosotros hacemos un propósito en nuestra vida, ¿no? O sea, diariamente, o sea, quizás si nosotros tuviéramos buena memoria, porque hay que enfatizar que necesitamos trabajar en tener buena memoria. Dentro del budismo, por ejemplo, una de las prácticas que no son prácticas oficiales en el sentido de la palabra que todos los budistas, por ejemplo, deben de hacer eso, pero dentro del budismo tradicional, el budismo tibetano, uno de los elementos esenciales para uno poder practicar correctamente es tener buena memoria, ¿no? O sea, entonces, la mayoría de las oraciones que se practican dentro del budismo tibetano, se tienen que memorizar esas oraciones. Los lamas tradicionalmente tienen que pasar por entrenamientos muy rigurosos en el sentido de la memorización de las oraciones. La memoria en sí no es que tenga mucho valor, digamos, en el sentido de que vamos a progresar espiritualmente, pero cuando uno puede practicar y puede recordar, o sea, cómo se hace la práctica correctamente, entonces eso es donde verdaderamente llega a tener el valor la memoria. Pero en la vida nosotros debemos de practicar tener buena memoria. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido a través de los años, todas las experiencias que hemos tenido, deberíamos de recordar todos nuestros aprendizajes. Entonces, diariamente, por ejemplo, una persona con 20 años tiene experiencia de 20 años. Algo de experiencia, algo de madurez, algo de sabiduría hay en esos 20 años. Si tenemos 30 años, entonces, si tenemos buena memoria, si supiéramos utilizar nuestra memoria y supiéramos recordar, o sea, todo lo que hemos vivido y inteligentemente utilizáramos nuestra experiencia, entonces una persona de 30 años puede recordar y puede utilizar su experiencia. 40 años, por ejemplo. Entonces, 50 años. O sea, ¿por qué anteriormente, no sé, se miraban a los ancianos como personas que uno pudiera llegar a pedirles un consejo, a buscar ciertas soluciones? Antiguamente, obviamente que, ¿no? O sea, pues había más interés, ¿no? O sea, en recordar las experiencias de la vida y entonces así, pues obviamente que se puede extraer, o sea, la esencia y la sabiduría de cada momento. Eso es lo que queremos nosotros lograr. Todo eso está dentro del amor. O sea, si nosotros amamos nuestra vida, si nosotros amamos nuestra experiencia, entonces tenemos que recordar lo que aprendimos en un momento determinado. Y entonces cada vez que se presenta
una necesidad, cada vez que se presenta un dilema, cada vez que se presenta algo difícil, entonces debemos de recordar que en el pasado ha sucedido lo mismo, de alguna forma. Entonces pudimos resolver la situación, pudimos nosotros transformar la situación, pudimos entender, etcétera. Entonces, la situación del presente deja de tener esa condición dolorosa, deja de tener esa situación, digamos, que pareciera como algo insuperable, etcétera. Todo deja de tener la trascendencia que una persona que no tiene buena memoria puede llegar a sentir. Entonces vemos que la memoria es muy importante. Y la última memoria, la mejor memoria que nosotros debemos desarrollar es la memoria de nuestras virtudes, la memoria de nuestras cualidades. Sí, si nosotros podemos vivir diariamente, ¿qué estoy practicando ahora? Estoy practicando qué cualidad, qué virtud, qué elemento elevado dentro de mi comprensión, cada uno de nosotros dentro de su comprensión sobre lo que es verdaderamente espiritual, qué es lo que estoy practicando en este momento, qué estoy cultivando, qué estoy activando. Así uno esté en una situación donde no esté sucediendo nada, donde no esté pasando nada, pero uno debe estar cultivando y practicando algo. O sea, eso es la práctica. Pues cuando el amor verdaderamente, el amor nos da a nosotros esa habilidad de recordar constantemente, ¿no? O sea, en dónde está verdaderamente nuestra riqueza. Pues ya entramos básicamente a poder discernir en un momento determinado que estamos creando causas, que estamos nosotros trabajando con la ley del karma, porque si estamos cultivando algo que es real en este instante, obviamente dentro de nuestro entendimiento, pues estamos creando causas y esas causas tendrán esos beneficios. Entre más práctica, podremos nosotros ver si nuestra práctica carece de profundidad o nuestra práctica carece de esto o carece de lo otro. Pero de la única manera que vamos a poder nosotros verificar que nuestra práctica está progresando es haciendo. No habrá otra forma, ¿no? Entonces, ese anhelo, ¿no? Ese fuego interior, ¿no? O sea, que hay en cada uno de nosotros, necesitamos llamarlo, invocarlo diariamente. Entonces, hay muchas maneras. O sea, obviamente que, pues, claro, uno encuentra las formas que lo inspiran. Entonces, si uno tiene un altar, uno puede prender una luz, puede prender una vela en un momento determinado. Es simplemente un recordatorio. Esos elementos externos no tienen mucho valor. O sea, son simbólicos nada más. Pero un símbolo es muy valioso. Tiene un valor, no sé, de muchas formas, pero es muy valioso a la misma vez, porque ese recuerdo al prender una vela, al sentarnos en el cojín a meditar, al enderezar nuestra espalda, todo eso es supremamente valioso, ¿no? O sea, eso es lo que genera dentro de nosotros una disciplina. Entonces, podrá llegar el momento, a veces, por ejemplo, desafortunadamente, todo lo que nosotros recibimos como seres humanos lo volvemos mecánico o lo volvemos simplemente una práctica muerta, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde cada uno de nosotros tiene que trabajar para que la práctica espiritual no sea una práctica muerta, ¿no? O sea, la práctica o el conocimiento espiritual no sea un conocimiento sin vida, ¿no? O sea, necesitamos darle vida en nuestra propia experiencia. Entonces, todos estos elementos de encender incienso, por ejemplo, de prender una vela, de mantener siempre el espacio limpio donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, ¿no? O sea, que nos recuerda el trabajo que estamos haciendo interiormente. Y entonces los llevamos básicamente o sea, a la experiencia con las relaciones, etc. Entonces, el miedo, o sea, nos da miedo vivir de esa manera. Aunque nosotros no lo creamos, o sea, cuando hablamos de estas cosas, nos da miedo comenzar a tener una vida completamente libre de preocupaciones. Nos da miedo tener una vida libre de problemas, de cosas así. Nos da miedo. La costumbre y el hábito de siempre estar sufriendo por algo se ha convertido pues en uno de nuestros más grandes problemas. Cuando ya entonces esa luz del amor pues comienza a brillar en nosotros, entonces aparece la guía, entonces aparece entonces la importancia de nosotros encontrar nuestro verdadero maestro.
en nuestro propio interior está nuestro maestro. Y ese maestro lo podemos nosotros describir internamente de muchas maneras. Ya eso también se perdió en el mundo actual. O sea, ya entonces a ninguno de nosotros, los seres humanos, nos gusta recibir instrucciones de nadie. Ya no queremos escuchar a nadie. Ya no consideramos de que podamos aprender nada de nadie. O sea, es en general el problema con la humanidad. Y el elemento del maestro se hace aún más difícil porque vivimos en una sociedad donde entonces, bueno, un fin de semana, entonces ya uno es máster en no sé qué, una semana, entonces ya uno está en no sé qué. Entonces, claro, vivimos con estos títulos o con estos diplomas que podemos nosotros comprar en un momento determinado. Y entonces, cuando hablamos del maestro espiritual, pues creemos de que, bueno, simplemente uno se mete, o sea, 6 meses, hacer un pequeño cursito y uno cree que ya puede ser, no sé, como entonces, bueno, superación personal, y entonces hablamos de, o sea, de sentirnos bien y de ser maravillosos y de limpiar los chakras y muchas cosas, pero obviamente que eso es algo que, o sea, pues, básicamente nunca nos va a llevar verdaderamente a nosotros a despertar lo que necesitamos despertar. Tenemos que ir a algo más profundo, ¿no? O sea, algo más directo. Entonces, ese fuego, ¿no? O sea, y esa necesidad de que nosotros despertemos a nuestro maestro interior, nuestro gurú interior. Y ese gurú puede venir de muchas formas. O sea, a veces tenemos una idea muy rígida, ¿no? O sea, pensamos de que tiene que venir con una túnica blanca, que la barba tiene que ser así, que si no tiene el medallón puesto de esta manera, entonces no va a ser el maestro, de que si está rodeado de ciertos elementos. No, el maestro no tiene ninguna restricción. Recordemos que el maestro, el trabajo del maestro, o sea, de nuestro maestro interior, es de enseñarnos a madurar en esta escuela. A veces nos va a poner a trabajar en algo que parece absurdo. O sea, vamos a tener que lavar el piso, simbólicamente hablando, ¿no? O sea, o a veces vamos a tener que estar en una situación que no nos gusta. Pero una vez que nosotros nos abrimos a la posibilidad de aprender, el maestro aparece. Simple. Y entonces nuestra vida se convierte en un constante aprendizaje, ¿no? Entonces vemos lo importante que básicamente es nuestro recordar que necesitamos una guía. O sea, ya estamos hablando de una guía interior, o sea, definitivamente. Y esa guía interior obviamente que nos va a llevar. Nosotros somos de muchas maneras muy inmaduros, ¿no? O sea, todavía nuestros conceptos interfieren con nuestra realidad. Cuando, por ejemplo, un concepto no está de acuerdo con la realidad que estamos viviendo, eso es lo que llamamos un problema. Un problema no es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Un problema es cuando nosotros, nuestra idea de cómo debe ser la vida no está de acuerdo con la realidad que estamos viviendo en el momento. Eso es un problema. Entonces, así poníamos un ejemplo muy fácil de comprender. A veces nosotros salimos a coger un bus, a tomar un bus, y bueno, el bus está supuesto a pasar a las 8 de la mañana, etcétera. Y bueno, uno sale a coger su bus para ir al trabajo. ¿Qué sucede? Que no, son las 8 y el bus no llega, no aparece. Y son las 8:10 y las 8:15 y uno comienza a perder la paciencia, uno comienza a preocuparse, uno ya comienza a insultar al chofer, porque obviamente todo eso sucede en nuestro interior. En ese momento eso se convierte en un problema. El problema de que el bus no haya llegado a las 8 de la mañana para nosotros puede ser un gran problema. Pero el problema es que, claro, ese no es el verdadero problema. El problema es de que nosotros creemos que la única realidad que conocemos es lo que nosotros vemos con nuestros sentidos. Que la única realidad que debe de existir es la que está relacionada con nuestra experiencia. Pero no nos damos cuenta que hay otros miles de personas que van a coger el mismo bus, que quizás otras personas se demoren un poco más en subir al bus, que a lo mejor en los semáforos detengan el bus. Entonces nosotros en el momento que estamos esperando el bus, peleamos y decimos como este chofer, con esta gente tan irresponsable. Esa es nuestra visión de la vida, ¿no? Pero la realidad es de que el bus tuvo que hacer otra parada, a lo mejor hubo un carro que no lo dejó pasar, etcétera. Vemos que hay una cantidad de elementos, lo que llamamos nosotros realidad, que cuando el bus llega a las 8:15, entonces, o sea, esa es la realidad.
La realidad es de que la realidad es la realidad. Pero nosotros en nuestra cabeza hicimos todo un drama, hicimos toda una cantidad de elementos, ¿no? Y entonces vemos que eso lo convertimos en un problema. Pero constantemente estamos haciendo lo mismo. Nosotros no vemos la realidad. No consideramos, no contemplamos de que hay muchas cosas que necesitamos contemplar para poder ver y experimentar verdaderamente lo que es la vida. Entonces, asumimos y tomamos decisiones siempre lo que pensamos, siempre lo que sentimos. Pero obviamente, al nosotros no contemplar nada de lo que es verdadero fuera de nosotros, de la realidad no sea universal, entonces obviamente que siempre estamos teniendo un problema, siempre estamos teniendo un sufrimiento. Entonces, necesitamos una guía para salir de ese mundo que nosotros creamos, que básicamente hemos creado un mundo tan individualizado para nosotros y creemos que solamente ese mundo individual es el que va a funcionar. No, necesitamos salir, necesitamos romper con esa burbuja. Por eso hablamos de la envoltura seminal. Nuestra alma es esa burbuja. Cada uno tiene derecho de crear en su alma lo que quiera. Pero no hemos creado soluciones, no hemos creado elementos que nos guíen correctamente a través del camino de la vida, o sea, a través de la existencia. Lo que hemos creado es una cantidad de agregados psicológicos que nos resuelven cosas basado en la poca percepción que tenemos de las experiencias del diario vivir. Y entonces obviamente que queremos resolver los grandes enigmas de la vida con conceptos y con ideas que no se aplican verdaderamente. Entonces el maestro que debemos de despertar de nuestro interior va a tener que luchar con este mundo de fantasía que hemos creado, de esta idea de lo que es la vida. Por eso nos da miedo. Nos da miedo de romper y de básicamente sentirnos libres en un momento determinado. Todos queremos ser libres, pero nos da miedo ser libres. La libertad puede representar muchas cosas. Puede representar que no podemos culpar a nadie, puede representar que, bueno, tengamos que desarrollar nuestras propias fortalezas, etc. Vemos que hay un gran miedo a nosotros llegar a experimentar la libertad. Y hay un gran miedo llegar a experimentar el amor también. Porque el amor nos hace a nosotros otra persona. No sabremos nosotros qué estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar cuando nosotros conozcamos ese amor. Y no sabremos qué vamos a experimentar cuando nosotros conozcamos lo que es la libertad. Entonces, diariamente nosotros tenemos que hacer una práctica, o sea, de lentamente ir reconociendo, ¿no? O sea, que ese fuego interior nos puede dar a nosotros la capacidad, o sea, de ir guiando nuestros pasos, o sea, guiando nuestra experiencia. Y aún más importante, o sea, que nosotros podamos verificar que los pasos que estamos tomando verdaderamente nos van a llevar a donde queremos llegar. Eso es lo que representa el maestro dentro de nosotros. O sea, y eventualmente el maestro interior es el mismo ser. O sea, no hay diferencia. O sea, en el mundo interior, todas estas divisiones que nosotros conocemos no existen. O sea, hay una realidad la realidad básicamente es una. O sea, en el mundo interior todo es lo mismo. Entonces hablamos, por ejemplo, de los diferentes niveles de lo que es el amor. Desde lo más elevado hasta lo más bajo, ¿no? O sea, de la creación. Hay un ejemplo que ponemos nosotros en ocasiones. Si, por ejemplo, una prostituta se enamora de un cliente, o sea, quizás algunos de nosotros diríamos, no, esas personas no se merecen mucho, viven una vida muy, son pecadores, etc. Si una prostituta se enamora de un cliente y le da descuento cuando el cliente llega, ahí hay amor. Esos son uno de los más grandes elementos o misterios que necesitamos nosotros descubrir. En todo lo que nosotros hacemos hay amor. Obviamente, que ese amor, obviamente que es un amor que está condicionado por ciertas cosas, pero ante la divinidad, ante el Padre, ante el Creador, ahí hay amor. Inclusive hasta lo más bajo de la creación. En ese momento quizás que nosotros
nos podamos llegar a considerar como un desecho total, ¿no? O sea, cuando llegamos al punto más bajo de la involución, inclusive esa involución donde es lo más bajo, el Padre nos mira con amor, porque Él puede ver el amor que hay en nosotros, así nosotros no lo podamos ver. Pues el reto para nosotros es aprender a ver y a reconocer el amor en cada átomo que hay en nosotros. Esa es la esencia del trabajo. Ver el amor que hay en el esfuerzo que las personas hacen, ver el amor en el esfuerzo que hacemos nosotros con nuestros propios esfuerzos, reconocer y valorar nuestros propios esfuerzos también con amor, no solamente con fortaleza, no solamente con fuerza, sino el reto es de ver, aprender a ver con nuestros propios ojos, ¿no? O sea, en dónde está el amor en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, inmediatamente eso va a transformar nuestra realidad. Y llegará un momento en donde nosotros podamos ver todo con amor. No es una idea, no es una filosofía, es la realidad. Los maestros, básicamente, o sea, cuando ya han trabajado intensamente, transforman su propia visión. Nuestra visión ahora, pues, está fragmentada, está dividida, está llena de muchas cosas, pero tenemos que trabajar intensamente. O sea, diariamente nuestra práctica debe ser recordar para qué nos estamos viviendo. Uno se levanta en su diario vivir, ¿no? Es el día de recordar el amor, recordar la práctica, recordar el trabajo, recordar que hay que morir a ciertas cosas. Entonces nos damos cuenta que el trabajo puede ser muy fácil. En realidad no es difícil. Si uno puede lograr recordar que eso es lo que uno verdaderamente desea, entonces, ¿en dónde está la dificultad? ¿En dónde podría estar la dificultad? Pero nos pueden llevar años, nos pueden llevar muchas vidas, ¿no? Tener ese simple recuerdo de nuestro verdadero propósito, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no? O sea, que hay, por ejemplo, entonces uno debe tener una práctica espiritual, o sea, que le recuerde estas cosas. Dentro de la enseñanza budista tenemos nosotros la oración de Chenrezig. Chenrezig representa el segundo logos, ¿no? O sea, representa el Cristo. Y bueno, recordemos que el Cristo es esa fuerza que siempre está trabajando incondicionalmente por el bienestar de todos los seres, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta de que Chenrezig, la oración de Chenrezig comienza de esta forma. Dice, desde este momento hasta alcanzar la iluminación, todos los seres infinitos y yo tomamos refugio en los iluminados maestros. Tomamos refugio en los Yidams y las deidades de la mandala. Tomamos refugio en los Budas, conquistadores de las virtudes. Tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. Tomamos refugio en los Dakas, Dakinis, protectores y defensores del Dharma. Entonces, recordamos, estábamos explicando el otro día que estas joyas son los tres factores. Entonces, me refugio en esos tres factores. Recuerdo, o sea, si hemos llegado nosotros a través de nuestra meditación, a través de nuestra práctica, y si le creemos a los maestros, ¿no? O sea, si le creemos al maestro Samael, o le creemos al Buda, o le creemos al maestro Jesús, que entonces si creemos, ¿no? O sea, entonces uno dice, me refugio en esos tres factores. Hago de esos tres factores, hago de esas tres joyas, entonces, mi razón de existir. ¿Qué significa eso? No estamos buscando seguidores, no estamos buscando adoradores, no estamos llenar, no, estamos es que cada uno de nosotros recobre una cierta fortaleza, una cierta valoración de sí mismo, y entonces reconocemos que con esas tres joyas podemos entonces nosotros actualizar nuestro potencial. Es simple, no tienen nada más. Pero llegar nosotros a aceptar que esas tres joyas son el fundamento, ¿no? O sea, obviamente tenemos que meditar, tenemos que pasar por muchos elementos, pero si nosotros lo logramos, entonces decir, bueno, que entiendo que esas tres joyas, o sea, entonces ahí viene, pues entonces la tradición, entonces porque la refugio en esas tres joyas. Hoy voy a hacer el trabajo con los tres factores, mi sombrilla, ¿no? Es mi refugio. Y cualquier cosa que se salga de esos tres factores, ¿para qué lo voy a hacer? Si me doy cuenta de que no voy a lograr, no me va a ayudar, no va a generar buenas causas, no va a ayudarme a crear verdaderamente el ser
sea, lo que estoy haciendo, si estoy practicando, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que esos tres factores, que nada que se salga de esos tres factores, obviamente, pues deberíamos de contemplarlo. Ya hay muchas cosas, entonces hay muchos elementos, entonces una adoración innecesaria, actos innecesarios, entonces muchos elementos dañinos para nuestra salud, etcétera, entonces podemos abandonarlo, ¿no? Lo primero que hacemos entonces en nuestra práctica generalmente es tomamos ese refugio, ¿no? O sea, recordar que esos tres elementos los necesitamos, ¿no? Que son la esencia de nuestra vida. Entonces después decimos, entonces tomo refugio en los iluminados maestros. Entonces, ninguno de nosotros, o sea, hemos podido llegar hasta aquí si no hubiera sido por la ayuda de alguien. Todos, inclusive, hoy necesitamos la ayuda de alguien. Siempre necesitamos la ayuda de alguien. Los maestros, estamos hablando de los maestros, o sea, estamos hablando de esos Budas, de esos Cristos, de esos maestros que ya tienen la experiencia, que han venido al planeta a asistirnos en nuestro camino. Ellos tomaron la decisión de regresar o de volver y nos quieren asistir, nos ayudan. Pero no hay un solo maestro, hay muchos maestros. No estamos hablando afuera en el mundo exterior, sino que ya obviamente gracias a la enseñanza sabemos que podemos nosotros entrar en contacto con los maestros directamente. Podemos verificar que el maestro Jesús es esto, que el maestro Buda es esto, que el maestro Samar es lo otro. Cualquier maestro que no, hay maestros de muchas cosas. Y vamos a conocer hasta maestros que ni siquiera la humanidad conoce, porque ellos no es una cuestión de supermercado que uno vaya a conocer, el maestro tal, entonces, no, o sea, es algo que nuestra propia conciencia, nuestra propia experiencia, entonces nuestro trabajo es ahora conocer esas realidades y entonces entender lo que es el maestro. El maestro es una fuerza en realidad que existe. Entonces nos regimos por la sabiduría que los maestros han dejado. Entonces, en el comienzo puede ser una sabiduría muy mecánica o muy intelectual, pero recordemos que la meditación cambia todo eso, ¿no? Entonces, tomamos refugio en todos los maestros iluminados. Tomamos refugio en los yidams y las deidades de la mandala. Aparte de los maestros, hay muchas fuerzas. Hay dioses, hay protectores, hay fuerzas en la naturaleza. Nosotros los seres humanos, o los que nos llamamos como seres humanos, somos los únicos que no percibimos nada de eso. Está el dios del viento, hay dioses del viento, hay dioses en el mar, hay dioses en el aire, hay dioses en las estrellas, hay dioses por todas partes, ¿no? Hay fuerzas que trabajan en todo el universo. Y hay fuerzas que están encargadas en asistirnos. Si uno los llama, o sea, hay fuerzas, o sea, ¿por qué? Porque el planeta, hay fuerzas que están trabajando. Puede sonar un poco, o sea, ficticio para muchas personas, pero hay fuerzas. Entonces, hay fuerzas que están trabajando. Uno también tiene que hacerse amigo de las fuerzas que protegen a los caminantes del aprendizaje, a los estudiantes del Dharma o a los que están en el camino de la transformación o a los que llegan a tomar la decisión de andar el camino de la autorrealización. Hay fuerzas que los protegen. Si uno hace un trabajo de autorrealización, uno no está solo. Los maestros nos ayudan, pero hay fuerzas encargadas de protegernos. Hay guardianes, hay protectores, que ese es su trabajo. O sea, el universo está lleno de departamentos, está lleno de sabiduría por todos lados. Entonces, lo de los guardianes no es algo nuevo. Entonces, uno también en su oración dice, bueno, generalmente tomo refugio en los guardianes del Dharma, ¿no? O podemos decir los verdaderos guardianes de la verdadera gnosis, si es que queremos hablar de la verdadera gnosis. O tomamos refugio en los guardianes de la verdadera sabiduría, ¿no? Etcétera. Necesitamos ser muy claros, porque ahí ya entramos en otros elementos un poco, o sea, peligrosos, ¿no? Porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que, o sea, no toda velita que se prende es para hacer el bien, muchas cosas. Pues tomamos refugio en los verdaderos guardianes, ¿no? O sea, entonces, por eso hablamos del Cristo. Pues cuando invocamos al Cristo, el Cristo es el Cristo. Entonces, ahí ya viene. Entonces, el Cristo entonces tiene a su disposición
todas estas fuerzas. O sea, no es que sea un hombre o un ser sí, así, sino que es una fuerza que tiene a su disposición todos estos elementos. Y como magia, como en esta magia, esta increíble magia de la creación, el Cristo pues pone a trabajar todas esas fuerzas para el bienestar de todos los seres, para el bien de todos los seres. Entonces tomamos refugio en los Jivas, ¿no? O sea, que son los protectores, los guardianes, ¿no? Entonces volvemos y repetimos, tomamos refugio en los Budas conquistadores de virtudes. Entonces, un Buda, la palabra Buda significa el despierto, o sea, el despierto, pero hay hombres despiertos que no eliminan, que no eliminan sus defectos, que no, o sea, uno puede despertar sin desarrollar las virtudes, verdaderamente, uno puede despertar sin eliminar sus vicios, uno puede despertar sin eliminar sus malos hábitos, desafortunadamente, pero estamos interesados en que nuestros compañeros de viaje sean esos hombres y mujeres que liberaron sus virtudes, que son los que funcionan a través de las virtudes. Podemos nosotros verdaderamente entenderlo, o sea, somos afortunados porque pues, hemos recibido todo este tipo de enseñanzas. Hay pocas personas verdaderamente que saben lo que es una virtud. Todos nosotros llegamos a un momento, ¿qué es una virtud? O sea, no sabemos. Entonces, necesitamos llegar a comprobar qué es una virtud. Entonces, tomamos refugio en todos esos hombres, o sea, en todos esos budas que son conquistadores de virtudes. Y una virtud se conquista con sacrificio, se conquista con trabajo, se conquista con servicio, se conquista con servicio y con servicio y con servicio. Y haciendo el bien y haciendo el bien. No hay nada mejor que hacer el bien. Y se siente bien hacer el bien, ¿no? Entonces, entre más hacemos bien, mejor nos sentimos. Después tomamos refugio en el Dharma. Entonces, nosotros repetimos una frase que dice que la verdadera gnosis brilla, que el verdadero Dharma, let the true Dharma continue, que se dice en inglés, que el verdadero Dharma continúe, que la verdadera gnosis continúe, exactamente lo mismo. Pero esa palabra, necesitamos nosotros verdaderamente llegar a entender muy bien lo que es esa palabra gnosis, muy bien lo que representa esa palabra Dharma, que el verdadero budismo continúe, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros asumimos que una palabra por sí sola representa la realidad, estamos mal. O sea, no podemos asumir eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra en esencia siempre tiene muchos aspectos que intentamos nosotros comprender. Entonces, que la verdadera gnosis, entonces, ¿qué es la verdadera gnosis? ¿Qué es el verdadero Dharma? ¿Qué es el verdadero cristianismo, por ejemplo? Esos elementos, eso ya es muy trascendental. Eso viene con la práctica. Ahora, intelectualmente, nosotros podríamos decir, bueno, esto, lo otro, pero ahí nos quedamos. Intelectualmente no va a hacer mucho la diferencia. ¿Qué es el verdadero amor? Por ejemplo? El verdadero amor continúa. Bueno, entonces ahí estamos nosotros. Ese es el propósito. Entonces tomamos refugio en el Dharma. En el Dharma. El Dharma es la enseñanza. La enseñanza, tenemos que aprender a mantener la enseñanza íntegra. Esa integridad de la enseñanza es súper esencial. Nosotros hoy en día somos falsificadores de todo. Nosotros falsificamos todo. Eso es nuestra sociedad se caracteriza por falsificar todo. Falsificamos conceptos, falsificamos creencias, falsificamos todo. Pero la enseñanza tenemos que meditar y trabajar mucho en cada vez que nosotros hablamos sobre la enseñanza, cada vez que nosotros compartimos la enseñanza, cada vez que nosotros practicamos la enseñanza, tenemos que asegurarnos de que, o sea, en nosotros la hemos digerido, la hemos masticado, la hemos practicado, etc. Esa es una exigencia muy individual. No podemos nosotros esperar que las personas den un examen o una cosa así porque no tiene sentido, pero esa es una exigencia muy individual. Uno no debe de hablar cosas que no vive. Uno debe de hablar cosas que no entiende.
uno no debe hablar cosas que no comprende. Práctica. La práctica nos va llevando, la práctica nos va, sí, al principio sí, habrá muchas cosas, todo, ninguno de nosotros tiene absolutamente ninguna capacidad, pero por lo menos algún día en práctica podremos nosotros darnos cuenta de que nuestra vida tiene mucho valor. O si uno llega a decir, mi vida tiene mucho valor, que sea producto de la experiencia directa. Eso es el Dharma, eso es la gnosis, etc. Llegar nosotros, pero esa integridad de la enseñanza es súper esencial. De poderlo uno tomar vidas, no importa, vale la pena, porque si nosotros logramos mantener ese nivel de respeto ante esas instrucciones, o sea, que son la medicina perfecta para todos nosotros, para liberarnos del sufrimiento, para llevarnos desde lo más bajo hasta lo más elevado. Entonces no podemos nosotros, digamos, que esa integridad se pierda. Pasaremos por muchos retos, muchas pruebas, porque siempre hablan, bueno, es que, bueno, vamos a hacerlo un poquito más fácil para aquí, para que no, etcétera, etcétera. Entonces, no, necesitamos siempre tratar, hablar correctamente, aprender realmente a comunicarnos correctamente para que la enseñanza sea, que mantener esa integridad. En ocasiones es preferible no hablar, en ocasiones es preferible no decir nada, porque pues obviamente, pero en general nosotros debemos de mantener esa integridad. Entonces tomamos refugio en el Dharma. Entonces diariamente nos hacemos ese propósito de que por lo menos en nuestra experiencia individual mantengamos el nivel más elevado de integridad con relación a la enseñanza. Eso es muy individual, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la práctica, ¿no? Después decimos, tomo refugio en el Dharma. Recordemos que el Dharma está representando el tercer factor. Entonces, el tercer factor significa, bueno, hoy tengo que hacer algo por los demás. Tengo que hacer algún servicio por los demás. Ya entonces, hablamos en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, pregúntele a su real ser. ¿Qué hay que hacer? Al principio uno dice, bueno, es que yo ayudo a mis hijos, ayudo a mis padres. Perfecto, eso puede ser parte del tercer factor, pero eso le dan a uno 2, 3 moneditas que apenas, si acaso, le paga algún interés de alguna deuda kármica que uno tiene, pero las deudas kármicas más complejas y más complicadas necesitan un dharma mucho más profundo, mucho más grande. Entonces, tenemos que diariamente también tomar la decisión de que vamos a trabajar diariamente por practicar el tercer factor. Y ya a través de la enseñanza nosotros vemos que el tercer factor tiene sus, o sea, estudiamos lo que es el tercer factor, lo que representa, etcétera, etcétera. Entonces, en esa simple oración que estamos diciendo aquí, que son simplemente 7 líneas, ¿no? Estamos recordando todas esas cosas, ¿no? Después decimos, tomamos refugio en los dakas, en las dakins y protectores y defensores del Dharma otra vez. Entonces, para que nuestra práctica de resultado, tenemos que aprender a proteger nuestra práctica. Entonces, sí, queremos practicar, pero recordemos que hay que practicar correctamente y hay que proteger nuestra práctica. Entonces vienen los elementos de protección. Al principio uno se protege simplemente tomando una decisión, pero después ya viene lo importante, que es reconocer que diariamente nosotros estamos en peligro de que nuestra práctica se dañe o digamos, o que se complique o que no la completemos. ¿Por qué? Porque no sabemos proteger nuestra propia práctica. Entonces, en la enseñanza de Chenrezig, en la práctica de Chenrezig, estamos hablando de que primero tomamos ese refugio. Entonces, ya estamos generando todo un estado mental que eventualmente se va a convertir en una forma de vida, ¿no? O sea, entonces ya después nos aprendemos esto de memoria y entonces ya no tendremos que parar nuestro día, no tendremos que hacer nada, sino que entonces ya sabemos en dónde está verdaderamente la inspiración para nosotros. Después ya viene el segundo paso. Entonces ya hemos hablado de lo que es el bodhicitta en anteriores oportunidades. Entonces volvemos y repetimos. En el Buda, el Dharma y la Sangha, que son los 3 factores, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Entonces, recuerdo la enseñanza y hasta no alcanzar la iluminación no voy a dejar de hacer el trabajo. Entonces ya hasta alcanzar la iluminación tengo que recordar qué es lo que tengo que hacer. Hablamos que la iluminación es una cosa y la liberación es otra. Mediante el mérito de esta práctica de recordar generosidad,
y más acciones virtuosas, permítame alcanzar el estado de Buda para beneficio de todos los seres. Entonces, ahí ya entra lo que es el bodhicitta. O sea, el bodhicitta es ese deseo de verdaderamente de ser de beneficio para los demás. O sea, la fuerza crística que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo necesitamos desarrollarla? Primero, pues obviamente la práctica nos ayuda a desarrollar ese bodhicitta, la generosidad y las demás prácticas, las demás perfecciones. O sea, y entonces necesitamos y más acciones virtuosas. Entonces, necesitamos aprender lo que es una acción virtuosa, necesitamos practicar las acciones virtuosas. Es verdad, nosotros ayudamos sin saber ayudar, pues tenemos que aprender a ayudar. Nosotros a veces queremos dar la enseñanza, no sabemos dar la enseñanza, tenemos que aprender a dar la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, las acciones virtuosas toman tiempo, toman práctica. No tenemos que, digamos, rompernos la burbuja en el principio, todo es imperfecto en el principio, pero por eso se llama práctica. Entonces, el bodhicitta, o sea, ¿para qué queremos hacer este trabajo? Este trabajo, obviamente que nosotros seremos los beneficiados, pero si podemos poner a servicio de los demás nuestra experiencia, nuestra vida tiene más valor. Y eso es lo que el universo quiere. Por eso estamos aquí. Fuimos enviados a esta escuela a aprender. Fuimos enviados a esta escuela a adquirir sabiduría. Fuimos enviados a esta escuela para poder lograr conocer lo que es la iluminación y la liberación. Y fuimos enviados a esta escuela para que cuando logremos esas cosas podamos nosotros contribuir a la creación. Entonces nos volvemos colaboradores en la misma creación del Padre. Entonces ya vamos a tener, es como nacer una muy buena familia, ya tiene un trabajo asegurado. Entonces ya uno va a poder trabajar para el Padre. Entonces ya nuestro Padre nos va a decir, bueno, hay que trabajar en esto, hay que trabajar en lo otro. Entonces ya uno sirve. Cuando uno sirve para algo, nuestra vida tiene sentido. Cuando no servimos para nada, entonces, bueno, pues muchas cosas podemos hacer, pero no servimos para nada. O sea, entonces, claro, vemos cómo hay una alegría en nuestro corazón cuando servimos para algo, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esta escuela, o sea, para nosotros aprender, para nosotros recordar quiénes somos, para nosotros recorrer el camino de vuelta. O sea, y entonces cuando logremos eso, pues entonces tendremos verdaderamente la oportunidad de colaborar, o sea, a la experiencia, a la creación misma. Entonces, cada hombre, cada mujer que logra la autorrealización, o sea, enriquece el universo. El universo se hace más sabio. O sea, es algo muy interesante. O sea, nosotros a veces creemos de que el universo es perfecto. Lo es, pero puede ser más perfecto. Dios es perfecto, lo es, pero puede ser más perfecto. Cada hombre, cada mujer que logre rescatar esa sabiduría que hay en cada uno de nosotros, le añade sabiduría al Creador, a pesar de que el Creador es perfecto. O sea, ¿cómo podemos describir eso? Pues no podremos verdaderamente entenderlo, hasta a menos de que, no sé, algún día nosotros pues, tengamos experiencias de ese tipo. O sea, eso será muy adelante, pero vamos a entender que nosotros hay un fin común, ¿no? O sea, hay un fin muy importante que podemos nosotros seguir, un propósito muy importante. Entonces vemos que para vernos animados, ¿no? O sea, de sacar de esa oscuridad, ¿no? O sea, de todas estas cosas que nosotros hemos creado, hemos hecho, etcétera, etcétera, lentamente vamos rescatando esa sabiduría. Entonces, si nosotros podemos hacer una simple oración, obviamente que esta oración son oraciones que han sido, tienen cientos de años, o sea, los lamas, o sea, los tibetanos, etcétera, los budistas, etcétera, pues lo han practicado por miles de años, en realidad. Pero si nosotros, por ejemplo, sentimos de que, bueno, sí, el Buda, no sé qué, el Dharma, bueno, sí, como es chino para nosotros, pues entonces simplemente, ¿no? Al estilo criollo. Dios mío, o sea, podemos utilizar la oración de San Francisco de Asís. Y eso es como, o sea, es lo mismo. O sea, hay otros maestros que han dejado otras instrucciones, que han dejado otras cosas.
el problema es de que no estén disponibles, el problema es de que nosotros no tomamos ninguna, no hacemos ninguna de de esos recordatorios, entonces nunca verdaderamente llegamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos estamos recordando qué hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que, no, el primer factor, el segundo factor, el tercer factor, y hay que trabajar en esto, hay que trabajar en eso. Si nosotros no nos recordamos nosotros mismos, pues no hay nada en el mundo que nos lo recuerde. Ya, entonces no lograremos nada. Entonces ahí viene o sea, la fuerza de voluntad en recordar. Por eso estamos hablando tan importante que es la memoria, ¿no? O sea, la memoria de recordar. O sea, y entonces ya vienen entonces los diferentes. Entonces ese hombre, esa mujer, entonces ya podríamos hablar entonces en términos muy prácticos, ¿no? O sea, entonces viene el sentir de que nuestra vida entonces está dando verdaderos resultados, que tiene el beneficio de sentirnos en paz, por ejemplo, en paz con la existencia, en paz con nuestro karma, en paz con los seres que nos rodean, hasta que lleguemos verdaderamente a tener paz en nuestro corazón, etcétera. Entonces, habrán ya beneficios que son muy prácticos, ¿no? O sea, que no son extraños verdaderamente a una persona que practica, ¿no? Entonces, esta oración de Chenrezig en el comienzo, pues nos inspira, ¿no? O sea, a tomar estos pasos, ¿no? Entonces ya después hay mucho que estudiar sobre estas cosas, pero quería compartir un poco sobre los primeros dos pasos, ¿no? Entonces, tomamos refugio y esta oración de bodhicitta, este bodhicitta que en realidad básicamente pues es una palabra que debemos de familiarizarnos bastante con esta palabra. Entonces, este bodhicitta, entonces aparecemos con una buena intención en el principio, es simplemente algo muy bello inspirarnos hasta que algún día eso verdaderamente llegue a generar una fuerza muy grande en nosotros que nos lleve a hacer cosas extraordinarias por los demás. Podríamos hacer, ya más allá de lo que vamos a recibir, más allá de los beneficios que eso traiga. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno se siente también, por ejemplo, beneficiar a una persona, a su hijo, a su hija, a su padre, se siente también uno ayudar a alguien, o sea, para que tenga algo bien en la vida. Imagínate, dos personas, o imaginemos tres personas, imaginemos 10 personas, imaginemos 20 personas. O imaginemos cómo le podríamos nosotros devolver la esperanza a un ser humano con la enseñanza, por ejemplo. Hay seres humanos que estamos, o sea, en la completa desilusión de la vida. Ya pareciera que no hay una esperanza, que no hay una luz. Si nosotros logramos salir al mundo y buscar verdaderamente cómo ayudar a alguien, de pronto nos podríamos encontrar con alguien que esté en esa condición triste o etcétera, etcétera. Pero hay que salir, ¿no? O sea, nos convertimos en verdaderamente en pescadores, a buscar un alma que de pronto pues, esté dispuesta a mejorar su condición. No es muy fácil, pero eso es parte del tercer factor. Si nosotros no lo hacemos, entonces todavía no hay amor en nosotros. Es difícil comprender, o sea, como uno se puede quedar en su casa, pasando bueno, comiendo rico, todo, y todo maravilloso. Ahorita en las Navidades es lo que vamos todos a hacer, tenemos la celebración, la gran cena, pero hay muchos seres sufriendo. Si nosotros hay un poco de amor y compasión, entonces de alguna manera nosotros tendríamos que hacer algo, por lo menos, de buscar algún día, ¿no? O sea, de encontrar una Navidad. De pronto podemos lograr una Navidad en junio, lograr una Navidad en agosto o en septiembre con alguien en este planeta, para que entonces podamos conocer, para darles a conocer la esperanza, ¿no? O sea, no solamente la esperanza de la felicidad en algún momento determinado en esta vida, sino, ¿no? O sea, la posibilidad de la verdadera felicidad, ¿no? O sea, en un momento determinado. Entonces, que el amor y esa bodhicitta, pues es esencial. Entonces, ese bodhicitta, entonces recordamos, o sea, que a través de nuestra práctica, a través de nuestra generosidad, a través de nuestra paciencia, a través de todo eso, logremos la iluminación, el despertar verdadero, y que entonces de ahí ese despertar lo podamos utilizar para beneficio de todos los seres, ¿no? O sea, que podamos nosotros lograr esa gran hazaña. Eso es el comienzo del camino. Entonces ya después viene, pues entonces ya hablamos de la castidad, ¿no? O sea, el sexo. Entonces aprendemos verdaderamente a reconocer el valor que tiene la fuerza creadora sexual. Ese es el fundamento. Si nosotros no tenemos esa capacidad de reconocer la fuerza creadora de nuestra propia energía sexual, entonces nunca podremos abrir las puertas de sus misterios.
será simplemente una cuestión, o sea, más que hemos escuchado en la vida, pero nunca entraremos, ¿verdad? Y nunca podremos entrar. Hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que pasar. O sea, primero, pues con la apreciación, ¿no? O sea, entender el valor, entender lo que tiene la energía creadora, el potencial que tiene, o sea, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que estudiar con relación a eso, pero bueno, en esta ocasión simplemente estamos hablando del proceso de generar refugio. O sea, a veces uno se puede sentir muy orgulloso de ser parte del Club de Leones o del club o pertenecer al grupo de no sé qué, al grupo de tal. O sea, tener ciertas membresías, pero sí, pero si algún día nos podemos sentir parte de la fuerza, o sea, de esa fuerza, el maestro Samael utilizaban, o sea, el ejército de salvación, pero es que no es simplemente ser parte de un grupo, ¿no? O sea, hay que hacer otro trabajo, ¿no? O sea, para llegar a ser parte de ese ejército de salvación, ¿no? Que seamos verdaderamente, que seamos de verdad, o sea, que no estemos comprometidos con una política de un grupo, con una filosofía de un grupo, con una institución, etcétera. No hay necesidad. O sea, hasta es mejor hacer el trabajo independiente, porque pues, independientemente no tenemos solamente, o sea, llegaremos solamente a trabajar para nuestro ser, nada más. No debe trabajar para su ser. El resto ya, pues cada quien, entonces sus instituciones, sus cosas, sus normas, perfecto, todo eso, pero debe haber una rebeldía en nosotros de no conformar o ser parte de nada que no sea de verdad. Y para eso, pues, hemos recibido nosotros pues, las técnicas y la enseñanza para poder comprobar qué es de verdad y qué no es de verdad. Y así, pues, entonces lograremos, pues, muy buenos resultados. Entonces, vemos que nos da miedo. El miedo de ser libres, el miedo de hacer este trabajo. Porque ya en esa libertad y en esa responsabilidad con nuestra propia experiencia, pues nos vamos a dar cuenta de que, wow, ahí sí uno tiene que estar bien parado en sus dos pies, porque no le puede echar la culpa a nadie, uno no le, o sea, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces lo que uno siembra, uno recoge, lo que uno tiene, o sea, uno tiene que saberlo cuidar, lo tiene que saber apreciar. O sea, entonces todo lo que recibimos en nuestra vida, o sea, en algún momento podemos llegar a esa comprensión, pero todo lo que recibimos en esencia debería de ser para el trabajo de la autorrealización. Todo. Desde el café en la mañana, desde la caminata en la mañana, etcétera. Cualquier cosa, todo lo que recibimos, hacemos, experimentamos, debemos de ponerlo a llevarlo a que contribuya al propósito de nuestra autorrealización. Entonces vemos que entonces tenemos muchas oportunidades. Entonces, todo lo que recibimos, todo lo que sentimos, todas las relaciones son parte de nuestra autorrealización. Y cuando aprendemos a ver ya así todo lo que nos sucede, entonces pues ya tenemos un muy buen gimnasio. Ahí sí hay un buen gimnasio. Aquí, no, aquí hay algo que tengo que cambiar, aquí tengo que aprender. Esta enfermedad que me da de vez en cuando, esta no sé qué, eso es porque lo otro, es por lo otro, hasta que entendemos por qué sufrimos las enfermedades, por qué sufrimos las limitaciones. Y entonces vemos cómo nuestra vida tiene etapas, ¿no? O sea, etapas que podemos pasar, etapas que debemos comprender, hasta que comencemos la etapa del crecimiento, ¿no? O sea, cuando comencemos verdaderamente a crecer interiormente, a salir a conocer verdaderamente lo que son las cualidades que hay en cada uno de nosotros. Entonces, estamos en una época muy, muy trascendental en la humanidad. Esta es la mejor época. Estamos en la peor condición. Ya somos entidades que estamos llenos de muchos átomos, ¿no? O sea, hablando ya, digamos, en términos más fáciles de comprender, muchos átomos pesados, negativos, estamos súper, o sea, llevamos toneladas y toneladas de negatividad dentro de nosotros, pero es la mejor condición. De esta condición podemos transformar todo eso, ¿no? O sea, en esos átomos, o sea, rescatar la luz de todos esos átomos y a ver, o sea, qué podemos hacer, ¿no? O sea, cómo podemos hacer la diferencia, ¿no? O sea, pues hay que llevar la antorcha siempre, todos los días. Todos los días hay que llevar la antorcha. O sea, no hay que rendirse, habrán pruebas muy difíciles, o sea, pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pues se enferma uno, se van las amistades, o sea, etcétera, comete un error. Son pruebas.
sea, pero eso hay que seguir, o sea, uno nunca se debe desanimar. No hay nada más bello que uno dice, bueno, pasé la prueba de los últimos 7 años, qué maravilla, 7 años de prueba, no importa, se pasó. O pasé la prueba de los últimos 20 años, magnífico, hay pruebas que pueden durar 20 años. Pero eso es el trabajo, ¿no? O sea, y con amor se puede superar cualquier prueba, ¿no? O sea, hasta aquí, pues, vamos. Entonces, este regalo es para todos nosotros, ¿no? O sea, miremos esto como un regalo, miremos esto como una oportunidad, miremos esto como un privilegio, o sea, como un beneficio, ¿no? O sea, y entonces sigamos el ejemplo, ¿no? O sea, de esos seres, tengamos como ejemplo de esos grandes seres, ¿no? O sea, que se conviertan verdaderamente en lo que admiramos, ¿no? O sea, y a ver si al principio simplemente imitamos, ¿ya? Después ya, o sea, se van creando cosas en nuestra vida hasta que podamos ver poco a poco, así con pasitos de bebé, o sea, cosas muy específicas hasta que pues, logremos, o sea, o sea, sentir amor, sentir más paz, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la inspiración de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen domingo. Buenas noches, Albert. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Albert. Buenas noches.